Bien, doctor, muy buenas noches. Estamos haciendo ya nuestra transmisión por redes sociales. Bienvenidos amigos, estimados participantes, muy buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto de poder compartir con el doctor Marcos Augusto Cardosa, abogado especialista en fiscalización y control del tránsito y el transporte, perito en investigación de accidentes de tránsito y presidente de la Asociación de Peritos y Especialistas en Accidentología Vial. Doctor, es un gusto que nos pueda acompañar el día de hoy. Le trasladamos el saludo de nuestro decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y la doctora Minerva Córdoba, a cargo de la dirección académica. Muchas gracias por estar el día con nosotros. Lo dejamos a cargo de la sala, doctor. Muy bien, muchas gracias a la dirección académica del Colegio de Abogados de Lima, al señor decano y a todos los integrantes de esta prestigiosa, del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Un gusto, gracias por la invitación. Como ya nos han presentado, mi nombre es Marcos Agurto, y el tema que me han invitado para poder conversar con ustedes esta noche es el tema de la defensa técnico-legal en caso de accidente de tránsito. Cuando, bueno, estamos viendo el nombre, discutíamos, pues si se dan cuenta, es un tema bastante extenso, ¿no? La defensa técnico-legal va a abarcar dos aspectos, obviamente, como su nombre lo indica, el aspecto técnico y el aspecto legal también de estos eventos. Pero también, a su vez, esto va a tener varias divisiones, porque vamos a tener casos de accidentes de tránsito con lesiones, vamos a tener casos de accidente de tránsito únicamente con daños materiales, vamos a tener casos de accidente de tránsito con muerte, y en cada uno de ellos los actos procedimentales y procesales varían. Entonces, la actuación del abogado defensor, pues obviamente en cada uno de en estos terrenos, en esto específicamente, en estos casos, va a variar, ¿no? Pero también a su vez va a variar el estadio o el momento. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes son abogados patrocinantes y su cliente lo llama en el momento que ha ocurrido el accidente, entonces, para ese estadio, para ese momento, hay una serie de procedimientos que el abogado debe de observar o debe de vigilar que se realicen de la manera correcta dentro del ámbito de lo legal y siempre pues observando el debido procedimiento en este caso. Eh, Luego vamos a tener otro estadio que es cuando ya el hecho ha ocurrido y tomamos conocimiento, porque esta clase va dirigida a los asesores legales, ¿no? No tanto a los conductores, sino al asesor legal para que sepa qué hacer en cada uno de estos momentos. Entonces ahí vamos a tener una situación distinta, ¿no? Cuando ya el accidente se ha consumado y ya intervino la policía y muchas veces nuestro cliente está en una comisaría, ¿no? Y ya se han realizado determinadas diligencias y recién nosotros entramos a participar. Y el tercer estadio momento es cuando ya pasaron estas etapas, ¿no? Del momento en el lugar, en la comisaría, y cuando estamos en la etapa de investigación, ¿no? En las diligencias preliminares, en la investigación preliminar. Aquí van a haber también determinados actos porque sabemos que esto es en sede fiscal. Y el cuarto momento es en un proceso ya penal o, en otro caso, en un proceso civil por una demanda. Entonces, si se dan cuenta, el título o el nombre de esta conferencia abarca muchos aspectos. Va a ser muy difícil, sí, de que tratemos todos estos momentos, todos estos tiempos, todos estos actos en una sola conferencia, pero el propósito de este seminario especializado es que ustedes conozcan algunas pautas, las más importantes con respecto, o las generales con respecto a los accidentes de tránsito, con qué finalidad, con que se realice una defensa técnico-legal efectiva. Hoy día tenemos un problema muy grande en el tema de los accidentes de tránsito y es que existe, vamos a decir, un gran desconocimiento, por una parte,
muchos abogados sucede que, y ciudadanos también, autoridades que piensan que las normas relacionadas al tránsito son unas normas que están dirigidas a los conductores de vehículos. Pues esto es una visión incorrecta, ya que lo que tenemos nosotros en el reglamento de tránsito es una norma que radica su importancia en que regula el uso del espacio público. Y acá viene una reflexión. Si ustedes analizan en estos momentos el espacio físico en el cual esta norma se aplica, que es la vía de uso público o la vía de dominio público, vamos a darnos cuenta que en ese espacio, en estos momentos, reina pues una anarquía, ¿no? Las personas utilizan ese espacio como quieren, no hay presencia de autoridad, prácticamente no hay autoridad. Entonces tenemos por una parte, y ustedes lo ven en los dominicales, personas que se estacionan en la vereda, que no respetan las normas, se pasan la luz de los semáforos. Había un reportaje en las puertas de los colegios que se estacionan en cualquier lado, congestionan el tránsito, de los vecinos que se apropian de la vía pública, que realizan construcciones saliendo pues del lindero de su propiedad y se apropian de parte del espacio público. Incluso hemos visto que quedan atrapados postes de alumbrado públicos. Tenemos personas que utilizan, toldean la calle, la cierran, le ponen rejas. Tenemos otras personas que han lotizado los espacios públicos y cobran una especie de cupo que le llaman parqueo, ¿no? Pero que en realidad pues es una especie de cupo. Si no me pagas, le va a pasar algo muy malo a tu vehículo. Tenemos también los que administran, y escuchen esto, administran paraderos de transporte público, ¿no? También en una modalidad más o menos como esta de los cupos. Tenemos el comercio ambulatorio, tenemos las empresas que exhiben vehículos y otras que prestan servicios con vehículos, por ejemplo, los camiones de ladrillos. No sé si ustedes han conocido esta realidad, que ocupan toda la vía pública. Vayan ustedes al puerto del Callao y van a ver cómo el espacio público está ocupado por una gran cantidad de camiones. Bueno, todo esto, vamos a decir, la ocupación del espacio que genera todo este caos, esta especie de subgobierno, esta visión de que en nuestro país, pues, no existe autoridad, no es un Estado de Derecho, no nos regimos por las leyes, somos renuentes, ¿no? Existe una anomia, pero esto a su vez, ¿no? Esta anarquía, esta falta de control sobre este espacio, genera los denominados problemas que son los accidentes de tránsito. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos un descontrol en este espacio, cuando lo pueden usar a su... Bien, ya estamos de nuevo, ¿no? Cuando se utilizan este espacio a criterio de los ciudadanos nada más, tenemos otro problema, que ya no es solamente la ocupación del espacio, es decir, la estancia en ese lugar, sino también tenemos el uso del espacio con vehículos y las maniobras que se realizan. Y en estas maniobras, cuando no se sigue la prescripción técnico-normativa, porque sepan que cada maniobra que se realiza tiene una prescripción técnico-normativa, y cuando hablo de maniobra estoy hablando de, vamos, todo lo que hace un conductor. Giro a la derecha, a la izquierda, vuelta en U, ingreso a una intersección, embarque y desembarque, acercamiento, inicio de marcha, salida de la vía, ingreso de la vía, distancia de seguimiento, en fin, todo cambio de carril. Todos estos actos deberían ser o son actos lícitos siempre y cuando se realicen de acuerdo a la prescripción técnico-normativa. Entonces, aquí yo estoy planteando inicialmente en esta conferencia un problema, ¿no? El problema de los accidentes de tránsito, y sabemos que tenemos muchos análisis, ¿no? Pero aquí vamos a la parte que nos compete a nosotros en esta casa, en nuestra casa del Colegio de Abogados. Es porque no tenemos, ¿no? No miramos seriamente estas regulaciones para el uso de este espacio,
esta normativa, ¿no? Y sabemos también que aquí pues hay aspectos como la educación, la ingeniería y por sobre todo el derecho, porque aquí tenemos normas y existe un llamado subsistema jurídico que es el derecho de tránsito, y no confundir con el derecho al libre tránsito, ¿no? Sino es el derecho de tránsito cuyo objeto es los actos que realizan los usuarios del espacio público. Entonces, vayamos a la importancia que tiene este espacio, al conjunto normativo, al tremendo indiferencia y abandono en muchos sectores. Hay muchas personas que preguntan, doctor, ¿y usted es civilista, penalista? Porque así se vive el mundo muchas veces de los abogados. Y cuando alguien dice, bueno, especialista en derecho de tránsito, como que es algo extraño, ¿no? Parecería algo extraño, ¿no? Que es algo que no existe, algo que no tiene importancia, no tiene trascendencia. Ahora bien, el legislador ha previsto para primero una parte preventiva, ¿no? Porque el jus puniendi del Estado, primero la potestad reglamentaria, ¿no? De reglamentar todos los actos que realizan los ciudadanos para cumplir con el propósito de organizar la sociedad, la potestad fiscalizadora de inspección, la potestad sancionadora y la ejecución forzosa, algunas de las potestades administrativas. Pero cuando los actores del tránsito, en la mayoría de ocasiones, incumplen con las normas, se produce un evento, que tiene como resultado un daño. Y aquí partimos la conferencia del día de hoy, porque lo primero que debemos de hacer es definir lo que es un accidente de tránsito. Voy a pasar unas diapositivas, como le dije, tenemos poco tiempo. Bueno, acá están mandando saludos por el chat. Quizás no le habían indicado en las reglas de convivencia, pero me dijeron de que ustedes podían utilizar el chat para poder hacer preguntas si tuvieran a bien hacer, y que también en algún momento vamos a tener eh, un tiempo para que las puedan también oralizar. Voy a compartir unas diapositivas especialmente para el tema, para poder explicar un poco. Bueno, el tema que nos convoca es la defensa legal efectiva en casos de accidentes de tránsito. A ver, nosotros tenemos una imagen ahí y a priori, ¿no? Cualquiera que ve esa imagen dice, bueno, ¿qué vemos en la imagen? Dice, bueno, ha sucedido un accidente de tránsito. Y tenemos siempre a priori, decimos esto porque el simple hecho de que observemos un daño en el que han participado vehículos, ya lo encasillamos en el tema accidente de tránsito, o decimos que es un accidente de tránsito, y esto no es muy exacto. Y voy a explicar por qué. Esta imagen no necesariamente les da la idea de que aquí se ha producido un accidente de tránsito. Esto es una hipótesis que puede ser válida, pero también puede ser que no. Porque para que este hecho, es decir, el daño que se ha producido aquí, se ingrese en la categoría de accidente de tránsito, necesita de dos elementos importantes. El primero, en que este daño se haya producido de manera involuntaria. Porque, vamos, yo le puedo contar una historia que a lo mejor esta señora que está sentada y lamenta esto tuvo una discusión con el señor que estaba en ese vehículo, que a la sazón pues era su esposo, y tuvieron una discusión, rompimiento, no sé, o descubrieron algo malo, y entonces fue con su vehículo y lo embistió. Entonces, de plano ahí tenemos un daño, pero no tenemos un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque aquí hay la voluntad y el propósito de dañar. Por lo tanto, la parte inicial o la primera palabra accidente no se da, ¿no? No es un acto carente de voluntad. Aquí hay voluntad de dañar, por lo tanto, no puede ser definitivamente un accidente de tránsito. Ahora bien, podemos ver la imagen e imaginarnos otra historia, por ejemplo, que en este caso sí, fue casual, estaban moviéndose los vehículos, el conductor del vehículo, de la camioneta que vemos ahí oscura, trató de retroceder para salir, y en ese momento el auto gris estaba acercándose
a ese punto y se produjo la colisión. Entonces fue carente de voluntad, carente de intención. Podríamos decir, doctor, ahí sí tenemos un accidente de tránsito. No, porque necesitamos el segundo elemento, el tránsito. Y el tránsito, quiero explicar, no es solamente el hecho de desplazarse, sino que la ley, específicamente de tránsito y transporte, dice que el tránsito terrestre es un conjunto de desplazamientos de personas y vehículos en las vías terrestres que obedecen a reglas determinadas en la presente ley, en sus reglamentos y sus reglamentos que lo orientan y lo ordenan. Aquí tenemos algo muy interesante y está hablando de un espacio donde puede ocurrir el tránsito. El tránsito, cierto, genérico, puede ocurrir en cualquier ambiente, en cualquier espacio, pero cuando nosotros vamos a aplicar las normas de tránsito, entonces se requiere un lugar o un espacio en especial, y estas son las vías públicas. Entonces, si en esta imagen se produce un daño y esto es dentro de un espacio privado, donde el Estado no ejerce un jus imperium para los desplazamientos, es decir, es un espacio netamente, por ejemplo, aquí puede ser un espacio netamente privado. A ver, el estacionamiento de una fábrica, trabajan en una fábrica y una zona de estacionamiento, es una cochera donde están los vehículos y ahí se produce este daño. Entonces aquí viene y dice, doctor, pero esto ha sido un accidente. Sí, pero ha sido de tránsito. No, porque no hay tránsito ahí. El tránsito, para que sea tal, requiere que se desarrolle en el espacio o en la vía de uso público. Fíjense el recuadro abajo a la derecha dice vía pública. Esta es una definición que está en el reglamento de tránsito. Vía de uso público sobre la cual la autoridad competente, y escuchen esto, impone restricciones y otorga concesiones, permisos y autorizaciones. Entonces estamos hablando que las normas de tránsito o el deber de cumplir con la normatividad solamente se puede dar en el espacio en el cual el Estado ejerce ese ius imperium. Algunos le llaman vía de uso público, pero en la doctrina muchos autores le llaman de otra manera, ¿no? Le llaman vías de dominio público, donde dominio público es donde el Estado ejerce un dominio sobre el uso, sobre la reparación, el mantenimiento y las reglas que se deben de seguir para su uso. Entonces, aquí tenemos que no todo hecho, y aquí viene el primer planteamiento, no todo hecho en el cual se produce daño y debido a la participación al movimiento de vehículos, se le puede denominar accidente de tránsito. ¿Ya? Porque requiere de dos elementos importantes. El primero, que exista ausencia de voluntad de intención. Y el segundo, que se haya realizado o que se haya producido en un espacio en donde hay un dominio público y no es netamente privado. Muchos de ustedes sabrán, por ejemplo, que en el caso del SOAT, para las coberturas del SOAT, cuando estos eventos dañosos se producen en una vía privada, están fuera de la cobertura del seguro obligatorio. Ya existen muchas casaciones, ¿no? Muchas sentencias en las cuales ya esto es sabido desde hace muchos años que no concurre esto. Entonces, ¿por qué es importante definir si es o no es este hecho un accidente de tránsito? Porque cuando el hecho que nosotros fácticamente estamos observando y luego de un análisis, sí, vamos a decir, sí reúne los elementos para ser considerado accidente de tránsito, entonces a partir de ese momento van a nacer una serie de procedimientos. Vamos a tener deberes que tienen que cumplir los ciudadanos y vamos a tener facultades o atribuciones que va a tener la autoridad, siempre y cuando este hecho sea un accidente de tránsito. Entonces, cuando nosotros revisamos, vamos, decimos,
Los que participan, las personas que participan en un accidente de tránsito tienen que dar cuenta de inmediato a la policía y se presume la culpabilidad que no lo haga. Pero aquí viene el debate inicial. ¿Estamos frente a un accidente de tránsito o no? Entonces, esto es muy importante para todos los abogados de poder entender, definir cuándo un hecho es un accidente de tránsito y cuándo no. Entonces, para esto tenemos las fuentes del derecho, que inicialmente tenemos la ley, la doctrina, la jurisprudencia, ¿no? Los usos y costumbres, eh, los principios generales del derecho. Bueno, nosotros tenemos una definición, no un concepto, una definición en el reglamento de tránsito, en su artículo segundo, definición de términos de lo que es un accidente de tránsito. Y un accidente de tránsito, dice el reglamento, lo define como un evento que cause daño a personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación de vehículos. Y aquí tenemos palabras claves, ¿no? Tenemos primero que este evento debe causar daño. Por lo tanto, un evento, una situación que no se acredita el daño, tanto en personas o cosas, no puede entrar en la categoría de accidente de tránsito. Me explico, ¿ya? Un señor, y vamos a los casos prácticos, el señor está manejando su vehículo y en algún momento pierde el control, ¿no? Y se sube un sardinel, ¿no? Invade un jardín. La dueña de la casa ve que el vehículo se sube, se asusta, llama a la policía, al serenazgo y al señor lo intervienen. Y vamos, para colmo de colmos, el señor había ingerido pues dos tragos en un brindis que había estado en su empresa. Entonces le pasan el dosaje etílico y supera el límite permitido, pero además le imputan el hecho de haber participado en un accidente de tránsito, porque consideraban que el hecho de haberse despistado, o sea, salido de la porción circulable de la vía, eso se llama despiste, que puede ser total o parcial, dice cuando sale una parte o cuando sale todo el vehículo de la vía, es decir, cuando los neumáticos dejan de tener contacto con la porción circulable y se van a otro espacio. Y dicen, esto es despiste, por lo tanto es un accidente. Sí, pero de acuerdo a la definición, el accidente debe tener una conclusión, el daño. Y ese daño tiene que estar acreditado. Perdón. Otra palabra clave aquí dice que cause daño, tanto en personas como cosas, que se produzca como consecuencia directa de la circulación de vehículos. Y esta palabra directa le da un sentido de tal forma de que para que sea un accidente de tránsito tiene que existir una relación causal entre el movimiento y el daño producido. Escuchen esto, el movimiento, el daño producido. Y vamos a poner en el casuístico otro ejemplo. Imagínense el metropolitano, estaba